¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tiene Dios un plan para cada persona? ¿Incluye Él asuntos pequeños y grandes o importantes? ¿Abarca nuestras dudas y deseos? Dios no nos manda a dudar su voluntad, sino que la obedezcamos, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir a Lucas en el capítulo 5 del versículo 1 hasta el 11. Y el tema está dividido en 4 partes. Miremos entonces Lucas capítulo 5 del versículo 1 hasta el 11. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos cubrimos con tu sangre, con tu nombre santo, para exponer tu santa palabra, con la ayuda de tu Santo Espíritu, amado Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Aleluya. En primer lugar, la profesión de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Esa era su vida y ahí se dedicaban a las ventas, al mercadeo de la época. Y la pesca se hacía en aguas poco profundas, ¿sí? No a pleno día ni mar adentro, ¿sí? Porque mar adentro, ¿qué se consiguen? Ya los tiburones, peces grandes, pero la pesca era siempre en aguas poco profundas. Pedro en su interior, como sabemos a través de la historia de los evangelios, Pedro pensaría: somos los expertos, ¿cómo vamos a pescar en aguas profundas? Era su pensamiento. Reconozco, Señor, que predicas con autoridad y has echado demonios de muchas personas y sanaste a mi suegra. Pero nosotros llevamos toda la vida en este oficio. Que acuerde el acelere de Pedro. En esta barca vacía vamos es de paseo, que ya no habían hecho. Si no habían cogido nada, no habían logrado pescar uno solo en toda la noche, pues ya qué. Ese es el pensamiento nuestro, ¿sí? En segundo lugar, la obediencia en cosas pequeñas nos conduce a la obediencia a cosas grandes. La obediencia en cosas pequeñas nos conduce a cosas grandes, ¿sí?
recordemos, el Señor se involucra para ayudarnos. Él está listo para ayudarnos cuando le buscamos, ¿sí? Me hace recordar del criado de uno de los trabajadores del profeta Eliseo cuando le dijeron: vamos a cortar la leña para construir la casa. Y Eliseo dijo: vamos. Pero cuando estaban en el corte, se le cayó el hacha y se le fue a lo profundo. En un pequeño detalle, ¿dónde cayó? Y Eliseo dijo: con un palito, y la sacó. Me hace recordar en mi pueblo, esto nunca lo había dicho, cuando estaba en el primer año, primero de primaria, la maestra nos pidió llevar herramientas para hacer trabajos. Entre esos, ahí en el mismo pueblo, a mí me correspondió llevar un asadón. Esto no lo conoce Hilda ni Afranio. Y cuando yo llegué a la casa, a mí se me olvidó llevar el asadón. Cuando yo de un solo carrerón me fui a la escuela. Cuando lo encontré, lo maravilloso fue esto, que yo me arrodillé, vea cómo es Dios, siendo tan idólatra, porque allá fue donde nos criaron con lo de la Virgen y demás. Pero yo lo que hice fue arrodillarme y le dije: Dios, te doy gracias porque no se perdió el asadón y lo voy a llevar a la casa. Gloria a Dios, porque Dios tiene algún propósito siempre ha tenido un propósito con nosotros desde antes de nacer. Bueno, si dudamos de Él y lo desobedecemos, entonces estamos por nuestra propia cuenta. El mismo caso de Pedro. Pedro, en su emoción, cuando vio al Señor caminando por el agua, al estilo colombiano, que se van los norteamericanos para la luna, el colombiano dice: yo también me subo. Pero ¿cómo? Y Pedro pues confió en sus fuerzas, y cuando comenzó a andar, quitó la mirada de Jesús, confió en Él, y el susto: Señor, sálvame, que perezco. Y ahí está el Señor para ayudarnos siempre. Solo quien tiene la omnisciencia, o sea, conocimiento de todas las cosas reales y posibles en todo el universo, pues Dios nuestro Señor es el principio, el fin y la razón y el destino de todo. Eso no hay de otra. Si Dios dice no, Él es más sabio para indicarnos qué debemos hacer, ¿cierto? Si Dios dice no, es porque nos está protegiendo. El Señor siempre tiene la razón. Nuestro acelere o nuestro desánimo, como le ocurrió a ellos, a veces nos traiciona, pero es cuando tenemos que aprender a caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo todos los días, ¿sí? Y la respuesta correcta a la voluntad de Dios es: si la voy a hacer, Dios está pendiente. Él que hizo el ojo nos está mirando. Él que hizo el corazón, el oído nos está escuchando. Él que hizo el corazón está también derramando su corazón presto a nosotros. A veces el de los problemas somos nosotros, ¿sí? Porque Él ya tiene todas las respuestas y todas las soluciones para nosotros. Pedro le dijo al Señor: mas en tu palabra echaré la red. Y ahí vemos el resultado en el versículo 7. Dice: entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. A veces cometemos faltas graves y Dios nos ayuda. El mismo Pedro, en su ataque humano de defender al Señor, cuando se vinieron a llevarlo para crucificarlo, ¿qué hizo él? Pues sacó la espada y de una vez le cortó la oreja al soldado. ¿Qué hizo el Señor en su misericordia? No obstante que él iba sí a sufrir,
pero para redimirnos y salvarnos, tomó la oreja y se la colocó en el sitio. Ese es nuestro Dios. En nuestras faltas graves, cuando vamos a Él, arrepentidos, Él nos ayuda. Y Pedro pudo decir, hoy no acepto al Señor, hoy dejo así. Y miremos lo que hubiera perdido. No obstante, su fuerza humana, sus arranques, que no se quería dejar lavar los pies del Señor, y muchas otras obstinaciones también cuando dijo, Señor, ¿cómo te va a ocurrir que te vayas a sufrir? ¿No? ¿Qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque el enemigo también trabaja en la mente y en el corazón hasta donde Dios se lo permite. Hay días en que salimos del plan de Dios, pero cada día siempre es importante. Pedro fue el instrumento que el Maestro usó en Pentecostés. En ese primer gran sermón de un hombre diferente al Señor Jesucristo, fue el que pronunció Pedro con todo el poder de Dios. Un humilde pescador, y se dirigió a 3,000 personas. El hombre pecador obedeció al Señor Jesús y mire lo que Dios hizo por él. Dios hará algo grande por usted y por mí, siempre. Además, le proporcionará el entendimiento que usted y yo no poseemos, porque divagamos y vacilamos y pensamos 1000 cosas, pero la palabra de Dios está llena de su poder, de su sabiduría, con la ayuda del Espíritu Santo para darnos ese gran entendimiento. En tercer lugar, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Pues estudiando la palabra de Dios se descubre la verdad. Yo pienso que quienes venimos leyendo la Biblia, cada día Dios nos revela más y más de su reino celestial. Y con dedicación y en oración, hay tardes en que uno se le conmueve el alma, se le conmueve el corazón, se nos brotan las lágrimas del mismo gozo, de la misma alegría, donde yo le digo, y Señor, ojalá esta tarde que fuera todos los días así, Padre bendito. Es tanto el gozo que siente uno en la revelación de la palabra, porque la Biblia es muy diferente a todos los millones de libros que se han escrito en todas las generaciones, en todas las naciones, con sus filosofías y sus cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre, viva y eficaz y llena de poder, hoy y siempre, y eternamente para siempre. El Señor en un solo versículo nos puede mostrar su voluntad, y por lo tanto nosotros debemos pedirle a Él que le hable a nuestro corazón, que le hable a todo nuestro ser, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de nuestros pies, ¿sí? Pero a veces no estamos listos para oír la verdad, y el ejemplo es lo que le ocurrió a Saúl. Por atacado, resultó yendo hasta donde la pitonisa. Y Samuel lo corrigió, pero cuando desobedeció, ¿qué ocurrió? Que el Señor lo desechó y no buscó otro gigante como él, porque dice que él sobrepasaba por su altura y por su hermosura a todo el promedio de la gente que era de Israel. ¿Y a quién fue a escoger? Dentro de los 8 hijos de Isaí, cuando Samuel fue preguntando, porque Dios le indicó vaya donde Isaí, y allá estará el que va a regir a Israel. Pasaron 7, pasaron hasta el 8º hijo, el menor, el pastor, el que estaba por allá tocando el arpa en el monte, pero adorando y alabando a Dios de tal manera que cuando él veía que un oso o un león atacaba a su rebaño, él con el poder de Dios lo desgarraba con sus propias manos y los defendía. Es primordial observar cómo Dios actúa en nuestras circunstancias, en todos los momentos, mientras buscamos su voluntad.
Debemos reconocer que la voluntad de Dios no siempre viene pronto. Y ejemplos tenemos desde Abraham, cuántos años tuvo que esperar para la llegada de su hijo Isaac, aún con la risa de Sara. Ana, la señora mamá de Samuel, ella con lágrimas oraba a Dios, derramaba su corazón, derramaba todo su ser, y Dios siempre le estaba escuchando hasta que llegó este gran hombre. Aún así, en el tiempo, porque como que nos precipitamos, pero el Señor nos sostendrá con su poderoso brazo hasta que alcancemos la promesa, lo que estamos buscando. Y Él nos guía y nos conduce siempre, siempre, siempre. En cuarto lugar y último, ¿tiene algún provecho desobedecer a Dios? Miremos qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Ahí tenemos una gran referencia. Dice el versículo de Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Ahora, o en ese tiempo, si los que quebrantaban la ley eran castigados, ¿cuál será la suerte de los que descuidan el evangelio? Porque por medio del ángel se le dictó, el ángel de Jehová, se le dictó la ley a Moisés, ¿cierto? Y él fue mediador. En cambio, o mejor, para el Nuevo Testamento, fue el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, el que trajo la palabra de salvación para la humanidad. Por la ley es el conocimiento del pecado, y por el evangelio es el conocimiento de la salvación para toda la raza humana. Es mejor decidirnos a obedecer a Dios. ¿Qué pasó con Josué antes de tomar Jericó? Miremos Josué 5, 13 al 15. Porque es lo grandioso. Josué, ¿qué estaba pensando? En su ejército. Él era el comandante, él era el general de las tropas. Pero, ¿qué pasó en ese instante? Dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, no obstante que era creyente, pero tampoco tenía la revelación, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, obedeció. Es lo que nosotros también debemos hacer a diario, de reconocer su grandeza, su poderío. Otro ejemplo es, otra ilustración, es cuando Ezequías enfermó de muerte. ¿Recuerdan? Después que tuvo esa gran amenaza por los reyes contrarios,
que se burlaron de los dioses de todas las naciones que ella había derrotado. ¿Y qué hizo Ezequías? Cogió los documentos, las cartas, y las presentó delante de Jehová, y Dios le respondió por medio del profeta Isaías, y le dijo lo que iba a acontecer. Y en esa noche dice que el ángel de Jehová destruyó a 185,000 militares. Pero en cuanto a cuando Dios le dijo lo siguiente en Isaías 38, 1 al 7. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. El lamento y el dolor debió ser muy, muy terrible. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Yo pienso que el cambio de dolor y de angustia debió ser muy, muy grandioso. Recuerde y recordemos, obediencia parcial es desobediencia. La decisión ante la palabra de Dios de cada uno, o de hombres y mujeres valientes, esa debe ser la mejor decisión: obedecer a Dios. No hay ningún sustituto para lo que usted busca en la vida, ni dinero, ni prestigio, ni poder, y como dice Hernando acá, ni 10 o 20 títulos. Sí, son necesarios mientras estamos ahí, porque ya cuando llega uno a esta edad, los títulos se van quedando ahí para hacer apenas referencia, ¿sí? Ninguna otra cosa, solamente Dios lo tiene todo para nosotros. Ahora, mis hermanos, que en este momento, aquí todos reunidos, podamos decir: gracias a Dios que le obedecí, gracias a Dios que le continúo obedeciendo, tal como lo hizo Pedro, que acató la palabra. Ya que Dios le dará a usted y a mí el Espíritu Santo para poder vivir con gozo, y también sentido de seguridad para toda la vida, que tenemos achaques, que vienen los problemas, las dificultades, las opresiones, porque estamos en un mundo lleno de mal. Pero el Señor dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el Señor nos guarda. Algunos tendrán con su propia vida sufrir los ataques del mundo y del maligno y de la carne. Pero Dios siempre ha guardado a su pueblo para preservación y gozo de la vida eterna, ¿cierto? Además, Él nos da el poder para orar como conviene, y también poder para orar al Padre en espíritu y en verdad. Dice en Romanos 8:26 que ¿qué hemos de pedir? Es decir, o de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda con gemidos indecibles. Y repito la otra de Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que tú no conoces, cosas inaccesibles. Pero Dios le va dando a cada uno la revelación, como dice Gladys, de su nombre, de su reino, de los asuntos celestiales para bendición del pueblo, de todos nosotros. Eso es así. Ya concluyendo, bien sea usted pescador, vendedor, vendedora, docente, constructor o ama de casa, en cualquiera de los oficios, el Señor está siempre presto para ayudarnos, ¿sí? No obstante que cometemos faltas contra Dios, Él está listo para perdonarnos y también de ayudarnos. ¿Cómo? Escudriñando su palabra, descubrimos la voluntad de Dios. Hay que ir para adelante y para atrás. Y todas esas letras pequeñitas nos conllevan a descubrir más y más de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a la revelación de Dios. Siempre es una bendición obedecer a Dios, tanto para usted como para los de su casa. Que Dios les bendiga y que busquemos verdaderamente a nuestro Dios. Padre Santo, te damos el honor, la honra, la gloria, la alabanza a tu majestad. Gracias por la revelación de tu palabra, gracias por poder exponer este tema a mis hermanas y a mis hermanos y para mí mismo. Gracias, Señor, por los que están siguiéndonos por internet, que tú los bendigas y les reveles más de tu santo reino, porque es grandioso, es inconmensurable lo que tú tienes para cada hijo, para cada hija, todos los días. Ayúdanos a permanecer en ti, cada uno de nosotros, y tú en nosotros, hasta que tú vengas por tu pueblo, para honra y gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.